hermanos, el día de hoy estamos en una nueva entrevista pastoral. Esta vez nos encontramos en la ciudad de Machala, la provincia del Oro, realizando esta entrevista a nuestra amada pastora Mélida González, que es misionera aquí en esta amada iglesia. Cuéntenos, pastora, cómo ha sido su vida hasta antes de su conversión. Yo nací en un hogar católico y mis padres pues estaban muy unidos, y esto era en Manabí, parroquia Honorato Vázquez, Cantón Santa Ana, ciudad Puerto Viejo, la provincia de Manabí. Entonces yo nací allá y a la edad de 19 años vine a Guayaquil. Los hermanos fueron a abrir una obra en el hogar iglesia del Guasmo Norte, que fue el pastor Marco con su esposa, la pastora Diana. Y entonces estaba escuchando lo que la palabra de Dios de ellos daban. Y estaba con mucha pena, con mucho dolor, hasta deseo de morirme, porque mi madre había fallecido un año antes. Y cuando los hermanos llegaron ahí pues a dar la palabra de Dios, me invitaron las vecinas, la hermana Maura, que ya está con el Señor, y la hermana Mercy de Bajarano. Ellas me invitaron a formar parte de la iglesia. Y bueno, acepté estar con ellos, ir a la iglesia Filadelfia, que se realizaban los cultos en ese hogar iglesia. Y después de un año de estar instruyéndome allí con el pastor Marco y la pastora Diana, entonces decidí aceptar a Cristo, y al año me bauticé. Sí, al año me bauticé, y desde ahí pues sigo el camino del Señor. Serví ahí en la obra pequeña que había en el Guasmo Norte, como tesorera. Estuve trabajando con los niños en la escuela dominical, también con los jóvenes, y fue maravilloso trabajar allí, hasta que hubo un tiempo que hubo una reunión con el pastor Winston, que estaba en el Oro y Abel Castillo. Ahí reunían a los aspirantes a misión, a salir de misionera. Entonces me asignaron, primero iba a Santa Lucía, claro, con el pastor que ya se fue con el Señor también, el pastor Salomón Echerry. Con él íbamos a Santa Lucía, a una obra todos los fines de semana. Pero cuando dijeron que había la provincia del Oro, necesitaban alguien que reemplace acá al hermano Oclide, que se iba a ir a otro lado, a Quito. Entonces, bueno, pues primero le ponía pretexto a Dios, y no quería venir porque yo era soltera, pues estaba sola. Ya mi padre también había muerto, y ya pues me quedaba una hermana mía, porque nosotros éramos como 7 hermanos. Los menores, y yo los cuidaba porque mamá había muerto, entonces yo los cuidaba a mis 7 hermanos. Y la última que me quedaba eran mi hermana Nancita, que tenía 14 años. Y entonces, bueno, me dijeron que venga para acá, pero mi hermana no me podía acompañar porque ella tenía que estudiar, terminar sus estudios ahí en Guayaquil. Y me vine solita para acá, todavía soltera, no conocía al pastor Macías. Pero bueno, Dios hizo la bendición, porque el pastor Winston me preguntaba cómo me iba en la iglesia acá, que yo llegué pues sin familia acá a la provincia del Oro. Y de pronto pues el pastor Winston en una reunión me pregunta cómo me va. Y yo le dije que bien, me gustaba la misión acá. Pero lo malo era que me sentía un poco sola porque no tenía familia acá. Pero el pastor Winston me respondió y me dijo: vamos a orar para que Dios le envíe un esposo. Oiga, y duró un mes la oración. Y al mes llegó el pastor Macías, o el hermano Macías, a congregarse, venía de la iglesia cuadrangular. Y cuando él se presentó acá, quería ser miembro de la iglesia aquí, yo le dije que bien, bueno, le quedaba cerca la iglesia Filadelfia. Y desde ahí se empezó a reunir acá, pues, y Dios hizo que nos enamorásemos y llegamos a casarnos. Fuimos a Filadelfia Central, a la Noguchi Calicuchima.
Y ahí nos casamos, gracias a Dios por todo lo de la ley, nos casamos. Entonces el pastor Marcos, que era mi padre, que siempre venía a estar pendiente de mí acá, entonces él nos dijo, pues hermanos, deben de no alargar mucho el tiempo, porque esta niña yo la quiero como mi hija, la aprecio como mi hija. Entonces usted, hermano, le dijo, no le va a hacer daño. Esta señorita ha venido a servirle a Dios y usted tiene que cuidarla. Bueno, gracias a Dios nos casamos y él siguió, mi esposo, en el ministerio. El pastor Winston nos dijo que nos quedáramos aquí, los dos ya casados, haciendo la obra. Bueno, eso pasó tiempo porque rápido me embaracé de la primera niña, después los gemelos. Entonces ya mi esposo tomó el pastorado. Ya el pastor Marco, el pastor Juan Villamar vinieron y lo asignaron como que pastoreara a mi esposo. Y bueno, yo me quedaba criando a los niños, no podía estar en la obra, administrando la obra, pero sí lo acompañaba ahí con los niños míos. Y luego pues pasó un tiempo y el pastor Juan dijo que era necesario que yo tome el pastorado. Nuevamente él vino de Guayaquil y me impuso las manos para entrar al pastorado, del cual me siento muy feliz de saber que estoy cuidando de la iglesia del Señor y ministrándome con mi familia, con mis hijos, mi esposo pastor. Mis hijos están en la adoración a Dios, mis nueras, que ya mis hijos se casaron, entonces están en la iglesia, mis nietos también. Tengo 6 nietas que están para la gloria de Dios también con nosotros. Le doy gracias al Señor por todo eso. Y como me preguntaban, yo me bauticé a la edad de 20 años, sí. En la edad de 20 años me bauticé. ¿Cómo fue la experiencia de su bautizo? Maravillosa, porque es una obediencia a Dios. Yo le decía, bueno, era bautizada ya en la católica, pero cuando conocí la palabra de Dios, el mandato del Señor, para mí fue grande bendición ir personalmente a cumplir el mandamiento del Señor Jesucristo. Entonces fue muy lindo. Y me bauticé en el bautisterio de ahí de la iglesia de Filadelfia. Ahí me bauticé. Cuando la iglesia estaba muy llena de hermanos, era una asamblea. Y bajamos nosotros al bautisterio. Algunos hermanos bajamos y bueno, en eso estaba yo también. Y fue muy, muy lindo, ¿no? Saber cumplir el mandamiento del Señor. Pastora, ¿qué ha significado para usted ser misionera de la ciudad de Machala y cómo ha visto el crecimiento de la obra? Bueno, el proceso ha sido bastante difícil, pero no imposible. Hemos tratado de ir trabajando en la parte espiritual primeramente y luego en lo estructural con los hermanos, porque no puedo decir yo, ay, fue lo que hice, porque han hecho muchos hermanos, personas que aún se vinieron, ayudaron y se fueron para otro lado. Incluso hasta de Inglaterra vino un grupo que nos ayudó bastante en lo que es construcción de la parte de allá y nos ayudó también con material para el otro lado. Algunos hermanos también pusieron una hoja de zinc, ponía el otro y el otro, entonces así hemos ido avanzando. Lo mismo el altar, que esto es hace como unos 5 años que se hizo el altar, porque ahí teníamos en tierra. Pero así sucesivamente, hermano, se ha ido trabajando, permaneciendo firme en la obra del Señor. Y Dios envía pues personas generosas para llevar adelante lo que es estructural. Y bueno, lo espiritual, eso lo buscamos cada uno, ¿no? Delante de Dios, el crecimiento espiritual. Porque, hermano, dice el Señor que Él viene por nosotros, que somos el templo, que es lo que más quiere que nosotros estemos edificados. Entonces de eso nos preocupamos aún más. Porque decía el pastor Winston, trabajemos como para 1000 años, pero esperamos al Señor como que viene ya esta noche. Y entonces eso siempre lo recuerdo, de que Él decía así, y entonces yo tomé esa palabra y digo, así es. No sabemos si el Señor viene por nosotros esta noche, pero trabajamos como para 1000 años.
las generaciones vendrán, ¿no? Y seguirán viéndonos el trabajo que hacemos como pastor. Es el testimonio, ¿no? En nosotros como pastores. Bueno, el malo quiso arruinarnos, como iglesia quiso arruinarnos. Sacó a mi esposo un tiempo, como 4 años, pero seguíamos permaneciendo en el Señor con mis hijos y poquitos hermanos fieles, porque se fueron bastante hermanos, se fueron. Pero el Señor hizo la obra maravillosa. Siempre el pastor Marco me decía, hermana, respira en el Señor Jesús, porque si no le pide respiración al Señor y boca a boca. Y yo decía, ¿cómo es eso? Pues es que en la oración, ¿no? Permanece en la oración, oxígeno boca a boca con el Señor, para que respire y no deje el ministerio, porque yo ya quería abandonar, porque era fuerte, la batalla fue fuerte. Entonces verse en la iglesia, pero numerosa, y después verse en unos 4, era duro. Entonces yo quería dejar, pero el pastor me decía, no, hermana, usted debe de seguir, porque usted le está sirviendo a Dios. Y yo digo ahora, cuando el Señor hizo devolver a mi esposo, los hermanos empezaron a venir, y nuevas personas. Entonces fue la victoria en el Señor, ¿no? Dios hizo la grande bendición. Y también en tiempos difíciles que pasé, cuando las inundaciones, hermano, esto se inundaba cuando mis niños estaban bien pequeñitos, como la villa era muy bajita, donde vivíamos aquí, era bien bajita, y el agua se venía de invierno, se llenaba hasta la cama. Mis niños ya no sabía dónde ponerlos, tuve que irme a Guayaquil casi un mes donde mi familia, y hasta que pasara el invierno. Y eso fue duro, casi me muero, porque me entró un virus que ya estaba para morirme. Y mi familia, bueno, metió mano allá, y gracias al Señor me dejó vivir, y vine nuevamente con mis hijos cuando el arca, como dice ya, Noé pasó y descendió del arca vuelta a seguir el trabajo. Entonces tuvimos tiempo, esos tiempos fueron pero amargos y duros también para estar aquí en el ministerio. Unos me decían, ya dije eso ahí, ese terreno. El malo cuánto ha dado para que nosotros desistamos de permanecer aquí. Pero hermano, como decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos fortaleció, y bueno, gracias a Dios hemos estado 31 años ya, pasando duras y difíciles pruebas, pero vamos hasta adelante con el Señor. Pastora, ¿en qué fecha se celebra el aniversario de la IFE Machala? Bueno, mi llegada aquí fue un 24 de mayo, justo cuando se celebra el aniversario del barrio, de la Ciudadela. Entonces, pero el pastor Marcos nos dijo, hermanos, como es el cumpleaños de mi esposo, mi cumpleaños, el de mis gemelos, en agosto, ¿por qué ustedes no cambian y ponen mejor el aniversario en agosto? Entonces en agosto hacemos una celebración como que es el aniversario que nosotros cumplimos años. Entonces por eso en agosto tenemos 30 años, ya vamos, ahora en agosto cumplimos 31 años trabajando aquí para la gloria de Dios, y bueno, extendiéndonos hasta donde vayamos pudiendo, ¿no? Como en Pasaje, la pastora Irma, que la recibimos aquí cuando recién nació, y luego se edificó y fue a abrir obra Pasaje, y ahora está pastoreando allá en Pasaje. Y así la pastora Mercedes, que está también en el bosque, tiene una iglesia, Hogar Iglesia. Ella funciona allí también, la pastora viene acá con nosotros, una hermana muy fiel en el Señor, y contamos con todo eso, hermano, y así vamos trabajando y creciendo y esperando al Señor. Pastora, ¿qué recuerdos edificativos tiene como miembro de la Iglesia Filadelfia? Bueno, lo hermoso cuando recién entré a la iglesia, el amor de los hermanos, la coinonía, los congresos,
que eso me ayudaron bastante en mi juventud, porque yo entré a la iglesia de 19 años. Entonces, desde ahí comenzamos a salir a los congresos, que los recuerdo mucho. Entonces, la juventud para mí en la iglesia fue lo más lindo. Entonces, esos recuerdos los tengo, lo de los pastores después, que ya llegué a ser pastor, que nunca pensé de que iba a crecer hasta llegar a ser un pastor. Yo decía, bueno, sirvo al Señor, pero aunque sea barriendo en la iglesia, haciendo algo, después que había conocido ya la doctrina del Señor Jesucristo, ya le enseñaba a otros, pero nunca pensé que iba a llegar a ser pastor. Pero así es, Señor, mire, sin querer, ¿cómo se llama? Dios me asignó a que ministrara aquí en Machala, junto con mi esposo, por supuesto. Entonces, esa es la experiencia, hermana, que tuve pues desde mi juventud en la iglesia hasta ahora que ya tengo 63 años. El amor de respaldo, primeramente en la oración, porque yo sé que todos oran por mi ministerio acá, por mi vida personal, por mi hogar, por mi familia. Yo sé que están orando y esas oraciones que están haciendo que permanezca, que Dios haya de darnos la respuesta, ¿no? El amor que he sentido cuando voy a Guayaquil, me falta tiempo para abrazar a las hermanas que nos vemos, y ese cariño que ellas tienen, ¿no? Que ellos tienen para conmigo. Entonces eso es lo que veo, el amor entre hermanos, ¿no? La familia, que no es que te saludan nomás, sino que te dan un abrazo, y eso me llena de mucha alegría. Bien, pastor, ahora coméntenos qué recuerdo usted tiene como miembro del cuerpo pastoral de la iglesia. Las reuniones de pastores que han sido muy lindas, un campamento que tuvimos, que ya tiempo que no lo tenemos, pero fue muy lindo. La hermana Patricia estuvo ahí, la pastora, y algunas pastoras. Cuando estaba la pastora que ya se fue con el Señor, la doctora Luisa, pasábamos lindo, con ella caminamos, tuvimos una coinonía muy linda, y con todos los hermanos pastores que son nuestros amigos en la iglesia. Entonces esa es la experiencia linda, y lo que, como le digo, las anécdotas, bueno, que el pastor Juan Villamar, él siempre nos hacía reír, y estaba ahí pendiente también de nosotros, porque él fue el último que vino acá cuando renovamos los votos con mi esposo. El pastor Juan Villamar fue el que nos bendijo esa reconciliación, o ¿cómo le digo? La renovación de los votos, ¿sí? Entonces ya después de un mes, creo 2 meses, el pastor se fue con el Señor, pues. Fue la última bendición que nos dejó dando el pastor Juan. Pastora, ¿y cómo sirve con su familia a Dios en la isla? ¿Qué nos puede contar de sus hijos? ¿En qué ministerio se desenvuelven? ¿Cómo ha sido el trabajo de ellos, el apoyo hacia usted? Sí, yo tengo 3 hijos. La primerita que Dios me dio, que apenas me casé al mes, ya salí embarazada de mi hija Raquel. Que mi hija Raquel va a tener 30 años. Yo me guardé bastante tiempo sin tener ninguna relación con nadie, porque esperaba en Dios que me dé un esposo cristiano. Y efectivamente Dios me dio un esposo cristiano, del cual pues hemos estado con nuestros hijos allí creciendo. Un gemelo, el gemelo 1 se le dice, porque cuando nacen le ponen ahí gemelo 1 y gemelo 2. Mi hijo Luis Elías Macías González, y el otrito se llama Alberto Eliseo Macías González. Ya, la niña la mayor, Beatriz Raquel Macías González. Esos 3 que me ha dado Dios, y ya están grandes, ya están hasta casados. Ha sido el apoyo más lindo que Dios me ha dado con mis gemelos.
estos gemelos, él está en salmista, él adora a Dios en lo que es el piano, él está pendiente aquí, con los jóvenes también trabaja. Mi otro gemelo, él está en lo que es, ahora no es líder, sino responsable. Ahora es responsable, ¿no? Así nos dijeron, de cada departamento. Entonces mi hijo está... ¿Eliseo o Elías? Elías está en esto de edificación por edades. Y ellos son lindos en lo que es el grupo de alabanza. Ayudan bastante en la iglesia, en lo que más pueden. Entonces están en la adoración, mis nueras también, ellas están viniendo junto con su esposo. Y así, hermanos, mis nietas también, ellas les gusta estar en la iglesia. Y mi esposo también conmigo, y bueno, ya en el ministerio. Y así está la familia, mi suegra, también ella viene a la iglesia, mi hermana, bueno, ahorita se fue a Guayaquil, pero ella también estaba trabajando con nosotros como familia. Digamos, la familia de la carne, porque yo considero a la familia en los de la iglesia del Señor, ¿no? Son dos familias. ¿Qué significa para usted ser parte de la iglesia de Filadelfia del Ecuador? Para mí significa, hermana, la familia que Dios me dio, la familia real, la que va al reino de Dios. Entonces, esa es mi familia. Yo me siento feliz. ¿Qué proyectos tiene para su crecimiento pastoral en la IFE? Bueno, mi proyecto es ser fiel al Señor. Ese es mi proyecto, ser fiel al Señor, dando testimonio de que el Señor está conmigo y que mi proyecto es irme al reino de Él, cuando Él me lleve. ¿Cómo ha sido la obra de aquí, la IFE Machala, en lo que es evangelismo estos últimos años, que hemos visto que el pastor ha tomado a cargo ese proyecto, ¿verdad?, a nivel nacional? Amén. Sí, verá, mi esposo que está llevando el evangelismo a nivel nacional, pero aquí en Machala hay un hermano que se llama el hermano Otón León, que él es a nivel local, evangelismo a nivel local, o sea, aquí en la provincia. Entonces es maravilloso, hermano, salir a las campañas. La semana pasada tuvimos una campaña acá en El Coco. Yo le digo a los hermanos, yo aprendí que aunque sean 2, 3 hermanos, 10 hermanos, nosotros no queremos ver multitud, sino que queremos llevar la palabra, el mensaje de salvación a las áreas, ¿no? a los barrios, qué sé yo. Entonces, los hermanos con mucho entusiasmo van llevando sillas, la plataforma, los equipos, y entonces es maravilloso el evangelismo que se hace a través de las campañas y de los hogares e iglesias que se está abriendo también. Yo le digo a los hermanos, yo así conocía al Señor Jesucristo, con estos hermanos dispuestos a llevar en los hogares e iglesias. Ahí hacían culto y yo estaba escuchando. Entonces, así mismo, pues se está dando el evangelismo de esa forma. Yo estoy muy contenta por los hermanos dispuestos a trabajar en lo que es el evangelismo. Cuéntenos cómo fue esa experiencia del hogar iglesia en su vida. Usted nos dice que fue la parte que la llevó a conocer de Dios. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo creo que es lo mejor que puede tener una iglesia, hermano, porque hay almas sedientas, como estaba yo, sufriendo y no sabía la verdad, que el Señor Jesucristo era el único camino, la verdad y la vida. Y es maravilloso. Con la experiencia mía personal, yo veo que hay mucha necesidad de hacer esta forma de evangelismo, ¿no? Entonces, ese es lo que me gozo, ¿no? De saber que hay hermanos dispuestos, sí, a llevar en cada hogar, que brindan para poder llevar el evangelio. Pastora, ¿con qué versículo de la Biblia usted se identifica, o cuál es el que más le ha ayudado en su día a día? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué enseñanzas les ha traído ese pasaje, ese versículo?
porque Él es mi fortaleza en cualquier dificultad que tenga. En el camino hacia rumbo a la vida eterna uno encuentra bastantes dificultades, pero hay que pasarla con el Señor Jesucristo, porque si no es con Él ya no puede pasar, uno se queda. ¿Qué mensaje quisiera darle a los hermanos de la hija? El consejo es que sean fieles hasta la muerte y Dios le dará la corona de la vida, y ningún trabajo en el Señor es en vano. Y yo puse Apocalipsis 2:10. Ahí dice que sea fiel hasta la muerte, así pase por tribulaciones. El cristiano entonces tiene que ser fiel a Dios primeramente y al ministerio también, porque siempre nos ofrecieron otros ministerios que vayamos a trabajar porque allá nos daban más cosas y que nos ayudaban, nos apoyaban. Pero yo le decía a mi esposo, yo de Filadelfia solamente para el reino de Dios me voy, pero a otra misión no me iré. Entonces yo les dejo a los hermanos que sean fieles al Señor y al ministerio en el cual nos recibió y somos una familia, ¿verdad? Que así sea con debilidades, pero somos familia y estamos para ayudarnos. Que Dios es el que recompensa todo lo que hacemos, ¿no? Nosotros no estamos esperando que el pastor de allá nos envíe, nos dé, o bueno, estar quejándonos, porque si nos quejamos de los pastores o de los hermanos que no nos dan lo que a lo mejor necesitamos, estamos quejándonos de Dios mismo, ¿verdad? Entonces, yo les digo a los hermanos, todo lo que hacemos para gloria de Dios, lo hacemos con alegría y de buena voluntad. Y a los hermanos les sé decir, bueno, si usted va a estar renegando o sintiéndose mal, mejor no lo haga, pues, ahórrese, ¿no? No lo haga, pues, porque usted lo hace para el Señor, para Dios, con alegría, ¿no? Y voluntariamente, disponible. Le digo a los hermanos, buscando algo que hacer, en mejora de la iglesia, en mejora de nosotros mismos, creciendo espiritualmente, y en mejora de la casa donde nos reunimos, ¿no? Y lo hacemos así con alegría, siempre les digo a los hermanos, y ese es el mensaje que doy para todos los hermanos que puedan escuchar o ver esta entrevista que mi hermana Raquelita con tanto amor, la hermana Beltrán, el hermano José Elías, Maridueña, el pastor Maridueña, que también han venido, y yo me siento muy feliz de saber que nos han visitado y nos han entrevistado. Quizás ustedes me conocen mucho tiempo, pero creo que algunos me conocen por mi nombre, Mélida, ¿no? Pero no saben que soy de Los Ángeles. Entonces, amados hermanos, yo soy Mélida de Los Ángeles, González Bermello. Entonces, bueno, han conocido parte de mi vida, ¿no? Y de lo que pienso, de lo que hago en la iglesia. Quizás ustedes no lo sabían, a qué edad yo vine a Filadelfia. Y de Filadelfia me he permanecido sin estarme yendo para otra denominación. Porque yo he ido, pero de visita, yo les digo, o de invitación, algo así. Pero no para quedarme como miembro de otra iglesia. No, eso el Señor me guarde, pero yo creo que esa es mi permanencia en Filadelfia. Díganos qué recuerdos tienen los pastores que ya están en la presencia del Señor. Por decir, la pastora que se fue primero con el Señor, la doctora Luisa. Con ella un mes antes, creo, de irse. Caminamos de Guayaquil, ella había venido del extranjero porque ella estaba allá, ¿no? Entonces, caminamos en Durán, por una casa que ella tenía y daba para hogar iglesia. Y con ella caminamos ese día, como que sabíamos que nos íbamos a despedir. Yo no sabía que ella el Señor se la iba a llevar. Pero fue lindo ese día. Pasamos con la doctora Luisa. Ella era mi amiga. Ella venía acá también, nos visitó siempre, se quedó con nosotros. Una amistad muy linda. Con el pastor Marco, que era como mi padre. Yo le decía que era mi papá.
Entonces él estaba pendiente de mí, y yo estaba también con mucho cariño con ellos, los dos, porque allí habían llevado la palabra, ¿no? Mi edificación con ellos. Y entonces con el pastor Juan también, esa experiencia maravillosa, porque fue un pastor que le digo que siempre se preocuparon por mí. Nunca dijeron, bueno, ya que allá se casó, verá qué hace o qué no hace. Ellos estaban siempre pendientes. Incluso la pastora Margot, ella siempre ha estado también pendiente de mí. Y entonces nos queremos mucho, nos apreciamos mucho. Así con la pastora Diana, como bueno, con toda la pastora Crescencia. Tenemos esa amistad, ¿no? Con el pastor Tulio, con el pastor Isacio, que nos conocimos desde que estaba soltera. El pastor Isacio pues estaba en Guayaquil, salíamos siempre a evangelizar. Cuando él recién era creyente, yo también estaba en la iglesia, allá donde el pastor Marco, en la Floresta, o en el Guasmo Norte, y antes que asistíamos, después era la Floresta, que se cambiaron. Ese terreno se perdió, pues de ahí del Guasmo Norte. Entonces, pero cada uno, el pastor Isacio fue para Quito, de misionero. Yo me vine para acá a Machala, y algunos hermanos salieron así para otras provincias, los que nos disponíamos, ¿no? Entonces a ir a hacer misión. Entonces esos son los lindos recuerdos que tengo de los pastores, la coinonía que había con ellos, ¿no? Y que hay todavía con los que se han quedado acá en la tierra. Y los que se fueron con el Señor dejaron un testimonio de amistad, de hombres y mujeres sanos. Yo le digo siempre, yo tuve unos pastores bien sanos en la fe, que ayudaron mucho a mi crecimiento espiritual, porque me dieron buen testimonio. Y eso es lindo, ¿no? Un pastor que dé buen testimonio. Y mire, aunque se fueron, pero la obra sigue. La obra sigue. La vida y el testimonio de la pastora, hermana, madre, sierva de Dios, ha sido muy importante para la generación filadelfina acá en Machala. Le damos gracias a Dios porque la vida de ella ha sido de bendición para cada uno de nosotros como hijos y como creyentes del Señor. Esperamos que Dios siempre la bendiga y que la utilice para llevar su palabra a todas las personas. Estamos contentos porque ella ha sido un ejemplo de fidelidad hacia la obra y hacia el amor de Dios. El testimonio de fidelidad de mi mamá y pastora ha sido para mí la fuente más inspiradora que Dios nos ha dado para poder conocerlo. Y es por la perseverancia, la constancia y la paciencia que podemos decir que nos mantenemos en pie en los caminos de Dios y en la iglesia de Filadelfia. Gracias, mamá.